que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto. Tomamos nota, asimismo, de que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales que arrojan un resultado distinto al publicado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. En consecuencia, solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024. Nuestras naciones han apelado al diálogo y al entendimiento para resolver graves conflictos en el pasado. Hoy, más que nunca, Venezuela debe honrar ese legado para recuperar la convivencia pacífica, la seguridad pública y... Hemos escuchado ya 22 países y la Unión Europea exigen la publicación de las actas en Venezuela y su verificación independiente. El Consejo Permanente también ha condenado el día de hoy fraude electoral y la represión ilegal de Nicolás Maduro. Pero vamos a volver a escuchar estas palabras, estas fuertes palabras, vamos a escucharlas. Junta sobre Venezuela. Los países abajo firmantes, reunidos en Santo Domingo de Guzmán, hacemos un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela. En este momento crucial para Venezuela y la región, todos los actores sociales y políticos deben ejercer la máxima mesura en sus actuaciones públicas. La aceptación y el respeto a la dignidad e integridad de todas las personas son los principios esenciales sobre los que se erige la convivencia entre nuestras naciones. Urgimos que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos, y en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión. Vemos con preocupación que esta no es la realidad actual en Venezuela. Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requerimos su inmediata liberación. Expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición. Solicitamos además que se permita el urgente regreso a Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y hacemos un llamado a Venezuela a garantizar las condiciones adecuadas para que pueda desempeñar plenamente su mandato. Asimismo, requerimos a Venezuela que, como Estado parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, cumpla con sus previsiones y expida los salvoconductos que permitan a las 6 personas asiladas que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina retirarse de forma segura del territorio venezolano. Tomamos nota del informe preliminar del panel de expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, en el que se señala que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto. Tomamos nota, asimismo,
de que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales que arrojan un resultado distinto al publicado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. En consecuencia, solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024. Nuestras naciones han apelado al diálogo y al entendimiento para resolver graves conflictos en el pasado. Hoy, más que nunca, Venezuela debe honrar ese legado para recuperar la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política que, de acuerdo con informes de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, existen hechos mediante los cuales en la República Bolivariana de Venezuela están siendo amenazadas personas por las propias autoridades de seguridad venezolanas. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. Nos comprometemos a apoyar todos los esfuerzos en ese sentido, abogando siempre por una solución genuinamente venezolana en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz y la seguridad. Países firmantes: República de Argentina, Canadá, República de Chile, República Checa, República de Costa Rica, República del Ecuador, Reino de España, Estados Unidos de América, El Salvador, República de Guatemala, República Cooperativa de Guyana, República Italiana, Reino de Marruecos, Reino de los Países Bajos, República de Panamá, República de Paraguay, República de Perú, República Dominicana, Reino Unido, República de Surinam, República Portuguesa, República Oriental del Uruguay, Unión Europea, y esta declaración queda abierta para cualquier país adicional que desee adherirse a ella. Muchas gracias. Bien, ya hemos escuchado, han sido 22 países y 27 naciones que integran la Unión Europea las que solicitaron hoy, viernes 16 de agosto, la inmediata publicación de todas las actas originales de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela y la verificación imparcial e independiente de los resultados de esos comicios, en los que el oficialista del Consejo Nacional Electoral dio como ganador en 2 oportunidades a Nicolás Maduro, de acuerdo a esta declaración suscrita en Santo Domingo, República Dominicana. El grupo de firmantes, entre los que aparecen Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Marruecos, Reino Unido, Perú, entre otros países, hacen un firme llamado a la sensatez y cordura de Nicolás Maduro en este momento crucial para Venezuela y toda la región. Todos los actores sociales y políticos deben ejercer la máxima mesura de sus actuaciones públicas. Los firmantes además dicen ver con preocupación que esta no es la realidad actual en Venezuela. Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requieren su
inmediata liberación. Mencionaron: expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición. Además, también solicitaron que se permita el urgente regreso a Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y hacemos un llamado a Venezuela para garantizar las condiciones adecuadas para que puedan desempeñar plenamente su mandato. Asimismo, requerimos a Venezuela que, como Estado parte de la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático de 1954, cumpla con sus previsiones y expida los salvoconductos que permitan a 6 personas aisladas que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina a retirarse de forma segura del territorio venezolano. Demandan esto. Además, los gobiernos firmantes indican que toman nota del informe preliminar del panel de expertos de la ONU acerca de las elecciones presidenciales de Venezuela, en la que se señala que el Consejo Nacional Electoral aún no ha presentado las actas electorales que sustentan la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto. Tomamos nota, asimismo, que ha sido publicada una versión digital de más de 80% de las actas que arrojan un resultado distinto al publicado por el CNE. En consecuencia, solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de estos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto. Los gobiernos firmantes aprovecharon la presencia en Santo Domingo de representantes de varios gobiernos, quienes asistieron a la toma de posesión del presidente dominicano Luis Abinader para un segundo y último mandato. Hablando del presidente, él también tuvo un pronunciamiento fuerte y claro en contra de Venezuela. Acá tenemos este video en la que habló contundente y fuerte en contra del gobierno de Venezuela, en contra de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar entonces esta breve para ya continuar con este en vivo. Nuestro país está, como ven, inmerso en un profundo cambio, pero no es ajeno a lo que también está pasando en el mundo. Algunos dicen que vivimos en tiempos de sucesivas crisis, pero otros hablan ya de un mundo en crisis. La fragilidad de la armonía entre las distintas naciones ha quedado evidenciada por cruentas guerras cuyas secuelas de sufrimiento y destrucción perdurarán por generaciones. Nosotros, como uno de los países fundadores de las Naciones Unidas, queremos sumar nuestra voz y nuestros esfuerzos para lograr puentes de entendimiento entre todos los pueblos del mundo. Y por ello aprovecho para expresar mi profundo agradecimiento a los diferentes jefes de Estado, jefes de gobierno y misiones diplomáticas que hoy nos acompañan. Y les reitero el compromiso de la República Dominicana con los valores de la paz, de la colaboración y de la convivencia. Es ese compromiso el que me llevó a visitar al Papa Francisco el pasado mes de mayo y a participar en la Cumbre por la Paz en Ucrania, celebrado el pasado junio en Suiza. En nuestra América, una reconocida tierra de paz, después de los avances democráticos logrados en las últimas décadas, el compromiso con la institucionalidad muestra hoy preocupantes retrocesos. El caso actual más evidente es la situación en Venezuela,
que tras el resultado anunciado de las elecciones del 28 de julio, sin la debida transparencia que requiere un proceso electoral y sin ningún sustento documental por parte de las autoridades, se encuentra en una gravísima crisis que nos lleva a exigir la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado por la voluntad del pueblo venezolano. Muy bien, ya hemos escuchado las palabras del presidente de República Dominicana, quien condenó la violencia política de las autoridades venezolanas tras los recientes comicios en los que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto con el 52% de los votos, sin que hasta ahora se haya mostrado el detalle del escrutinio. La oposición ha denunciado fraude y reivindicó la victoria del candidato Edmundo González. Ha pedido la verificación por instituciones imparciales y todo este llamado se hizo desde República Dominicana, pues el día de hoy justamente el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, asumió su segundo mandato y último, porque recordemos que en República Dominicana solo puede ser reelegido 2 veces y no más. Esto porque lo mencionó justamente para salvaguardar la democracia. Entonces esto fue lo que ha mencionado acerca de renovar esfuerzos también para y actuar en contra de las autoridades de Venezuela, la cual vive una dictadura tras las elecciones del pasado 28 de julio. Así es, pero esto no es todo, pues también vamos a recordar, muy bien, vamos a recordar la parte en la OEA. Vamos a recordar la OEA. Justamente hubo un fuerte pronunciamiento de Uruguay. Esta vez no fue Perú, sino fue Uruguay quien condenó las acciones de Nicolás Maduro. Habló fuerte, muy fuerte en contra de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar entonces qué es lo que dijo justamente Uruguay. A voces iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso estuvo viciado, sostenía el presidente Luis Lacalle Pou sobre lo acontecido. Y mi canciller hace muy pocas horas ha estado manifestando, Omar Paganini, que la situación es absolutamente desesperante. Se está reprimiendo, se está persiguiendo, se está deteniendo y se está haciendo desaparecer gente, sostiene el canciller Paganini. Por eso la sesión de hoy es una sesión constructiva, útil, necesaria. Es increíble. Hace pocos días atrás vivimos la frustración de no poder tener una mayoría relativa que viera los mismos acontecimientos de la misma forma. Y hoy, desde este territorio y desde República Dominicana, está pasando lo que está pasando. Se están sumando voces viendo básicamente lo mismo, entendiendo básicamente lo mismo. Y es interesante hacer el comparativo jurídico de la declaración conjunta de Santo Domingo con lo que estamos elaborando hoy. Y acá hay juristas de nota que saben que no es una casualidad que el tema de reclamar el respeto a los derechos humanos es absolutamente central. Nadie le reclama el respeto a los derechos humanos al que los respeta. Cuando se pide el respeto a los derechos humanos es porque se entiende que hay un irrespeto, una no consideración, un agravio, un castigo. Qué casualidad que ambas declaraciones trabajan sobre sintonías más o menos parecidas. Qué casualidad que la declaración de los países reclama la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y vuelve a insistir en el punto que Argentina hace pie en torno a la Convención de Caracas de asilo diplomático.
No es una casualidad. No es una casualidad. Y qué casualidad que empiece a funcionar casi que como una consigna asertiva y metafórica: entreguen las actas, muestren las actas, iluminen con las actas. Porque lo que sabemos todos que en esa frase está diciendo es que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González Urrutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en torno a este tema. Monumental lo de María Corina Machado. Y esta es una sala donde uno debe destacar este tipo de cosas. El liderazgo femenino, corajudo, valiente, ha podido contra todo. Ha podido contra todo. Y tengamos claro algo, porque no siempre todos los miembros de esta organización, coinciden con la CIDH. No siempre. Pues yo hoy felicito a la CIDH. Un comunicado absolutamente espectacular. Corajudo, valiente. A ver, no anda con ambigüedades, ¿eh? No anda estableciendo gregre para decir Gregorio. Habla de terrorismo de Estado. ¿Me explico? Habla de terrorismo de Estado. Habla de políticas y prácticas autoritarias. Habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo, está pasando lo peor. Y nosotros deberíamos tener un estilo Talleyrand. No lo tenemos que tener. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente en mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico, que dicen exactamente lo mismo y que quizás no encuentren en ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar, ese camino de decirle a un dictador, mire señor o váyase, yo aplaudo, pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. Cada uno tiene su manual de salida en torno a su país. Cada uno sabe cómo las dictaduras las sacamos en sus países. Yo en el mío lo sé perfectamente bien. Fue la gente la que la sacó. Fue la gente de pie, la gente sacrificando vida, la gente sacrificando derechos humanos. Fue la gente la que sacó la dictadura. Y fue la comunidad internacional, que en un momento nos dio la espalda. Y había una comunidad internacional que miraba a distancia lo que pasaba en Latinoamérica. Y en algún momento cambió. Y esa comunidad internacional empezó a entender que es mucho mejor la democracia. Y recibimos en la época de Carter la visita de Todman. Y recibimos la visita, naturalmente que recuerdo con respeto, la visita de España, del rey de España en su oportunidad, diciéndole a toda la oposición, juntos señores, todos juntos, porque si no, no se sale de acá esto. Entonces yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora eso sí, no se sale felicitándolas, se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó Edmundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono sí pasional. Pido disculpas. Pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que sesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. Muy bien, hemos escuchado a Uruguay el día de hoy, que ha sido fuerte
y claro en este momento. Un dictador no se va, no hay dictador que se vaya de la dictadura, y si es que hay un dictador que se quiere ir, yo le aplaudo, mencionó. Así es, pero el día de hoy, como ya hemos dicho, la Organización de los Estados Unidos aprobó por consenso un proyecto de resolución encabezado por Estados Unidos que condena el fraude electoral y la represión ilegal cometidos por Nicolás Maduro en Venezuela. Esta iniciativa exige a la dictadura el respeto a los derechos humanos, a la voluntad soberana del electorado venezolano y la verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral. La propuesta de Estados Unidos estaba respaldada justamente por Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Tras una ardua negociación, logró que justamente Brasil y Colombia, con estos votos, aceptaran la condena diplomática a la dictadura. Saludamos la aprobación por consenso en el Consejo Permanente de la Resolución sobre la situación de Venezuela y valoramos especialmente la importancia de los principios y valores que defiende, así como el camino que traza hacia una transición democrática en Venezuela, enfatizó Luis Almagro, secretario de la OEA, durante su participación en este debate. Recordemos que antes de iniciar esta sesión extraordinaria, el embajador de Estados Unidos en la OEA, Frank Mora, encabezó una nueva ronda de conversación para encontrar un punto de inflexión que permitiera sancionar la iniciativa contra el régimen de Maduro. Tras 2 horas de negociaciones, Brasil por fin aceptó sumarse al proyecto tras forzar un cambio inesperado en los fundamentos del proyecto junto con Colombia. Esa fue la sorpresa, así que, entre comillas, Nicolás Maduro fue traicionado por estos 2 países aliados. El representante de Lula da Silva exigió se anule cualquier referencia al informe de la CIDH publicado ayer por la OEA, que denunciaba las sistemáticas violaciones de los derechos humanos ejecutadas por Nicolás Maduro. El párrafo fue eliminado por Lula da Silva y Gustavo Petro. Decía, reconociendo los informes de violaciones de derechos humanos, incluidos aquellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, tras las elecciones se trató de una situación compleja. 2 miembros de la OEA reclamando que no se cite en los informes que publica un resorte institucional del propio foro regional. Fue un debate arduo, pero garantizamos el proyecto, lo que vale es el articulado, explicó. Muy bien, Brasil y Colombia por fin cedieron sus posiciones al margen de un cambio en los que considerando del proyecto, mientras que México se mostró reluctante ante la posición mayoría de la OEA, que buscaba una vía diplomática para repudiar la dictadura de Nicolás Maduro. En este contexto, México junto a Honduras, San Vicente y las Granadinas y Bolivia no participaron de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. La representación mexicana en el foro regional envió al Consejo Permanente una carta de 6 párrafos justificando su ausencia en la cita extraordinaria. La comunicación oficial plantea elusivos argumentos formales y otorga credibilidad institucional al Tribunal Supremo de Venezuela, que es un órgano judicial que responde al régimen populista. La posición de la Casa Blanca era cuestionada por Brasil, Colombia y México, que protegían sus propios intereses geopolíticos. Lula da Silva, Gustavo Petro y AMLO, Andrés Manuel López Obrador, tienen distintas tácticas para abordar justamente la crisis en Venezuela, pero la suma de sus propias agendas terminaron fortaleciendo la dictadura de Nicolás Maduro.
Recordemos que el presidente de Brasil tiene una relación tensa con Maduro y propone nuevas elecciones o un gobierno de coalición. El día de ayer, para los que deseen ver, tenemos ya el video de Lula da Silva hablando justamente de un gobierno de coalición en el que ambos, tanto la oposición como Nicolás Maduro, cogobiernen. Estos planteamientos fueron cuestionados por el Departamento de Estado norteamericano y por el propio Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, los representantes de la oposición venezolana que derrotaron a Nicolás Maduro en estas elecciones, según la página web Resultados con Venezuela. Petro busca diferenciarse de Lula, disputa su liderazgo regional y además plantea nuevas elecciones y un gobierno de coalición. Muy bien, finalmente se aprobó por consenso la iniciativa presentada por Estados Unidos. Reafirmamos nuestro compromiso en favor de los derechos humanos y libertades fundamentales, afirmó el embajador Mora cuando abrió esta sesión extraordinaria. Muy bien, y entonces así fue aprobado entonces esta decisión de la OEA en la que pide la publicación de los resultados de Venezuela. Muy bien. Pero en este momento también tenemos noticia importante. Vamos a continuar en un siguiente en vivo, pues un coronel se ha vuelto a pronunciar en contra de Nicolás Maduro. ¿Será este el fin de Nicolás Maduro? Vamos a verlo en el siguiente en vivo. Muchas gracias a todos los que se conectaron al canal de José Fernández.